Te doy la bienvenida a este podcast de SEO. Yo soy Alejandro González, hoy tu host, y tenemos como invitada a Lucía Sánchez. Lucía actualmente está en el equipo de Platzi como SEO Product Champion y ya llevamos más o menos unos 2 años trabajando juntos en ese equipo. El camino de Lucía ha sido muy particular porque ella viene del mundo de las letras. Ella viene del mundo de las letras y ha sido toda una vuelta la que ha dado para estar ahora en el lado técnico, en el lado del producto. Antes de estar en Platzi, Lucía venía trabajando también como Search Engine Optimizer en un lugar en el que se dedicaba mucho a la optimización de contenidos. Y esa fue, digamos, una de las razones que puedo mencionar que destacó a Lucía cuando yo estaba revisando su portafolio. Y era que ya tenía un poco de experiencia, ya tenía un poco de experiencia y a pesar que los números, digamos que no estaban en millones de URLs o cosas demasiado grandes, sí tenía un crecimiento el tráfico, sí podíamos ver que lo que venía aprendiendo en su proceso estaba dando resultados. Entonces, eso fue lo que me llamó bastante la atención del perfil de Lucía. Y es una apuesta que ha dado muy buenos resultados, así que para mí es un honor poder tener a Lucía hoy acá. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Hola Alejo, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo encantadísima, qué introducción más bonita. Muchas gracias por este espacio. Así que nada, voy a contarte un poco cómo ha sido toda esa vuelta hasta llegar aquí. Claro, buenísimo. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué estabas haciendo antes de entrar a Platzi? ¿Cómo fue que tú llegaste al mundo del SEO? Pues mira, al mundo del SEO yo llegué porque hice un máster en marketing digital. O sea, yo me dedicaba a las letras y siempre estaba interesada en unir los conocimientos que tenía de tecnología con la promoción de la lectura. Así fue que yo llegué al mundo de HTML, CSS para crear libros digitales. Desde allí empecé a crear, empecé a hacer el máster en marketing digital y como proyecto del máster creé una página web que ayudaba a los autores que querían autopublicarse a crear esos libros digitales. Y claro, al crear la página me di cuenta que necesitaba conocer un poco más cómo era en la página por dentro, cómo funcionaba todo esto, cómo hacía que Google me entendiese mejor, y que pudiera empezar a posicionar contenidos de la página para que me pudiesen encontrar esos autores. Así que así fue como empecé a aprender un poco más sobre SEO. Llegué a Platzi como estudiante, así que empecé a aprender programación también. Y poco a poco me fui como especializando en qué hacer exactamente en la página y en los contenidos que estaba creando para llegar a esos autores que necesitaban como optimizar más que optimizar, crear el contenido que querían hacer en los ebooks y maquetarlo como tal. En eso, así llegué al mundo del SEO como tal. Buenísimo. ¿Y cuáles fueron tus primeras fuentes para empezar a formarte? Pues como te digo, hice el máster en producción editorial, en marketing digital. Y luego leí muchísimo, sigo a una persona que se llama MJ Cachón. Empecé a aprender sobre ella, cómo utilizaba, por ejemplo, Screaming Frog para auditar páginas, para poder encontrar oportunidades de contenidos también y de enlazado interno. Asistí a muchas charlas porque en el momento en el que yo empecé a estudiar SEO como tal, no existía un curso reglado sobre SEO. Entonces, claro, yo por más que tú consiguieras información en Internet, siempre te quedabas con dudas. Y las charlas a mí me permitieron justamente ir y plantear mis dudas directamente a una persona que tuviese mucho más experiencia que yo en esa área. Así que básicamente fue por allí y ya luego llegué a Platzi como tal. De hecho, el primer curso que vi de Platzi fue el de Nicole Chapaval sobre posicionamiento SEO.
Buenísimo. Y para darnos un contexto, cuéntanos más o menos cómo es tu día a día hoy en día en Platzi. Ahorita nos devolvemos un poquito a cómo empezaste y cómo has llegado hasta ahí, pero cuéntanos hoy en día qué haces, cuál es tu labor como Search Product, se me fue la SEO Product Champion. Bueno, pues mi día a día ahora mismo es sobre todo evangelizar sobre SEO, un poco explicar en términos que tanto un desarrollador como una persona que no es desarrolladora, pero hace SEO dentro de Platzi porque tiene, digamos, poderes dentro de la plataforma, puede editar en la plataforma, explicarles cómo su trabajo impacta en el posicionamiento de nuestras landing y nos pueden traer mayores estudiantes a la plataforma. Así que básicamente mi día a día es eso, es explicar cómo el SEO, cómo puedes hacer SEO desde tu día a día y desde el rol que cumples en Platzi. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo que desató esa chispa que tú dijiste, ok, lo que yo tengo que hacer no es estar escribiendo metatítulos todos los días o mirando el robot de XT todos los días y ver que nunca cambia, sino evangelizar y trabajar con el equipo? ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Bueno, eso es bastante chistoso. Siempre lo recuerdo con mucho cariño porque cuando yo llegué a Platzi, yo estaba trabajando por mi cuenta. Yo estaba haciendo como consultoría de SEO para empresas pequeñitas. Y claro, muchas de las cosas al ser consultor las implementaba yo misma. Yo trabajaba muy en solitario, se podría decir. Y estaba acostumbrada a implementar las cosas directamente. Entonces, cuando yo llegué a Platzi, yo buscaba justamente eso, pues bajarme el repositorio de Platzi y empezar a crear cosas. Y aquí me di cuenta que Platzi es un ente vivo por dentro que constantemente está cambiando y que si tú no eres desarrollador o no eres programador, no lo haces de forma asidua o habitualmente, y va a ser mucho más difícil que implementase. Entonces tenías que, así me di cuenta que necesitaba buscar aliados que pudiesen implementar las optimizaciones o las iniciativas que traíamos desde el equipo de SEO de una manera muchísimo más rápida, a veces muchísimo más eficiente y que muchas veces era mostrarles cuál era la oportunidad de crecimiento que esa implementación o ese cambio, por pequeño que fuese, iba a traer dentro de la experiencia del estudiante o cómo Google nos iba a entender mejor a partir de ese cambio que iba a hacer el desarrollador o la desarrolladora. Así me di cuenta que la educación, digamos, era como el caminito. O sea, yo le decía, hay que ser amiguitos en los distintos equipos para explicar cuál es el impacto que va a tener. Buenísimo, Lu. Entonces, básicamente aquí para hacer un poco un wrap de esto, para poner todo en conjunto, lo que tú nos compartes es que el camino para hacer SEO, en este caso que estamos hablando de una organización que tiene más de 300 personas, es haciendo amiguitos, ¿no? Es buscando aliados para poder crear en conjunto. Y la clave de esto es la educación, ¿no? Totalmente, totalmente. Además es un camino muy divertido. O sea, si te gusta lo que haces y luego te gusta enseñar, vas a disfrutar mucho porque vas a reforzar tu conocimiento y además le vas a dar un poco más de conocimiento a otra persona. Es divertido además porque cuando se implementan las cosas en producción o lanzan los cambios a producción, no es un logro de Lucía o es un logro del equipo de SEO, es un logro que ha hecho todo el equipo de Platzi muchas veces porque cada quien va poniendo su esfuerzo para que salga. Entonces realmente es un trabajo muy colaborativo y muy de equipo, que fue algo que por lo cual yo vine a trabajar a Platzi y era trabajar en equipo, trabajar con muchas más personas y además con gente que también supiera de SEO. Entonces aquí voy creando como el espacio, no es solamente el equipo de SEO el que sabe de SEO, sino que en distintos equipos de Platzi saben de SEO. Y eso es muy, muy, muy gratificante. Yo creo que es de las cosas más gratificantes de mi día a día. Buenísimo, Lu. Yo creo que esto, si lo vemos desde una perspectiva bien amplia, es una solución al mayor problema que tienen los SEOs en el día a día, ¿no? Porque el mayor problema que comunica un SEO
no es que no pueda encontrar cuáles son las palabras clave, porque eso nos los da una herramienta con una metodología, no es el poder encontrar cuáles son los problemas, sino en realidad es que se logren implementar los cambios. Entonces, sintetizando un poco lo que tú dices, yo diría que la solución que podemos compartir a partir de la experiencia de Lucía, y pues que yo también lo he visto de primera mano trabajando con ella en estos 2 años, es que la solución al problema de la implementación de cambios no es quejarse, primero que todo, porque hay mucha queja, ¿no? O sea, vemos tweets, publicaciones en LinkedIn, comentarios de que sí, no implementan, no implementan. La solución a todo esto es la evangelización y la educación. Básicamente, diría yo, poder crear relaciones dentro de los equipos con otras personas que nos permitan que esas personas crean en nuestras ideas y adopten ese mindset de crecimiento, esa mentalidad de crecimiento orgánico y que vean cómo el trabajo que ellos llevan en su día a día logra generar un impacto más allá de simplemente ser un código, de simplemente lanzar un commit en GitHub. Entonces aquí yo te quiero preguntar, ¿cómo has logrado tú mostrarle a estas personas con las que has creado una alianza, con las que has logrado empezar a trabajar en conjunto? ¿Cómo les has mostrado que lo que ellos hacen, lo que ellos hacen en un lado logra generar este impacto? ¿Cuál ha sido tu approach ahí? Sí, eso ha sido bastante como un camino, ha ido iterando a lo largo del tiempo, porque lo primero que creamos fueron las cápsulas de SEO y lo que hicimos fue explicar la teoría o cuál es, por ejemplo, si tú vas a hablar sobre contenido duplicado, explicar qué es el contenido duplicado, si vas a hablar sobre esquemas, explicar qué son los esquemas, luego ver cómo eso se refleja en lo que tenemos ahora mismo en producción, en Platzi, esta problemática que estás intentando resolver y cómo nos está impactando a nivel de números. Una vez que tú comentas cuál es el impacto, sea negativo, bueno, si tienes un problema seguramente será un impacto negativo, pero una vez que muestras el impacto que está teniendo, también puedes mostrar cuál es la proyección o cuál va a ser el impacto positivo, qué es lo que tú esperas que cambie a mejor si resolvemos o si aprovechamos esta oportunidad de mejora de la que estamos hablando. Así que básicamente lo principal fueron esos 4 puntos, ¿no? Explicar la teoría del problema, cómo se ve eso dentro de Platzi, en lo que tenemos en producción, cómo nos está impactando y cuál es la oportunidad de crecimiento si resolvemos o si aprovechamos esa oportunidad de la que estamos hablando. Así que siempre en todas las capsulitas que doy intento aproximarme a estos 4 puntos o hacer una estructura con estos 4 elementos principales, y así es que he logrado que muchas veces los desarrolladores, incluso los product managers, digamos la capa de liderazgo, también compren la idea y se apropien de ella para que llegue a producción. Hacia allá Básicamente va eso es lo que mi, hemos hecho. buenísimo, hacia allá va mi siguiente pregunta es este proceso de evangelización y de lograr que compren la idea. ¿Tú dirías que la clave es lograrlo con el product manager, con el líder, con los desarrolladores? ¿Quién es el stakeholder clave ahí? ¿O dirías tú que es un conjunto? ¿Cuál es tu perspectiva desde tu experiencia? Yo creo que aquí lo principal es que hagas un esfuerzo por entender cómo funciona la empresa en sí. Y no solamente cómo funciona a nivel de código, cómo funciona a nivel de negocio, sino también cómo funciona a nivel de relaciones interpersonales. Cómo se comunican, cómo nos comunicamos entre nosotros mismos. Porque, o sea, yo hago como una especie de hibridez, o así decir, una mezcla, porque muchas veces voy directamente a los desarrolladores. Por ejemplo, si es algo muy técnico y vamos a hablar directamente de código, voy directamente a frontend o backend, a lo que necesite, o incluso a data. Y muchas otras veces voy al product manager para que me cree el espacio para poder llegar a la persona que finalmente va a implementar la solución que estamos proponiendo. Entonces, creo que aquí la clave no es tanto quién es el stakeholder, sino
cómo es la comunicación dentro de tu empresa, porque puede ser que el espacio te lo dé una persona que esté en la capa de liderazgo, o puede ser que puedas tener por tu forma de ser o por la forma de comunicarse de la empresa, que tengas un camino directo con la persona que va a meter las manos directamente en la implementación, con la persona que va a implementar. También hay que evaluar qué tan rápido necesitas que se implemente el cambio, porque si necesitas que el cambio se implemente hoy, a lo mejor te toca un enfoque mucho más agresivo y te toca ir hasta la entidad que sea para que se pueda implementar. O ves que a lo mejor es una implementación muy grande y puedes ir paso a paso, dividiéndola por cachitos, digamos así, dividiendo el problema en problemas más pequeños, y puedes ir paso a paso. Eso es sobre todo lo que hemos hecho con las cápsulas, porque son muchas personas las que tienen que estar involucradas para entender que el SEO repercute, que hace SEO en tu día a día. Así que esto es algo que va paulatinamente, y muchas veces voy directamente a la persona que va a meter el código y muchas otras a la capa de liderazgo. O sea, creo que ahí eso, lo principal es conocer cómo se comunica tu empresa. Buenísimo. ¿Cuál es tu proceso de preparación de estas cápsulas? ¿Cómo funciona? ¿Qué haces y a dónde llegas con ellas? Bueno, el proceso es muy divertido. Al principio me ponía muy nerviosa. Cuando voy a dar la cápsula me pongo también muy nerviosa, entonces la practico mucho. Pero sobre todo a mí me funciona escribir lo que voy a decir. Entonces yo me levanto un Notion o lo que tengas de texto, muchas veces, a lo mejor hasta en papel, y pongo este esqueleto que os comenté antes, que es el de la teoría, cuál es el problema y cómo se refleja en Platzi o en tu empresa, cuál es el impacto que está teniendo actualmente y cuál es el impacto que puede tener. Justamente también hay algo que suelo hacer, que es un takeaway, un resumen al final con elementos importantes que necesito que la persona que me esté escuchando se lleve. Por ejemplo, si es una cápsula para desarrolladores, también suelo mostrar dónde puede probar el código, o cómo cómo puede asegurarse que lo que está haciendo lo está haciendo bien a nivel de SEO. Una vez que tengo como el texto escrito, preparo la presentación con los ejemplos. La suelo hacerla muy visual. Si puedo además hacer esquemas, muchísimo mejor, porque así como que voy llevando de la mano a la persona que me está escuchando hacia el mensaje final que quiero que se lleve. Y también, bueno, lo he dicho un poco en desorden, pero algo primordial para poder crear las cápsulas de SEO es que entiendas cómo trabaja el equipo. Entonces, si puedes asistir a las reuniones generales de esos equipos, también te va a servir, porque vas a ver las falencias que puedan tener y donde tú puedes enseñar la parte de SEO para que se apropien de ese conocimiento. Y eso me permite, o eso me ha permitido crear una lista, digamos, de temas que puedo hablar con los desarrolladores en principio, o luego, por ejemplo, con la capa de educación, e ir preparando las cápsulas. Las puedo preparar con tiempo, puedo investigar, puedo ir a la documentación de Google, puedo leer otros artículos, puedo ver incluso, me da tiempo de ver cómo otras empresas han aplicado lo que yo estoy proponiendo, o lo que el equipo de SEO, mejor dicho, está proponiendo, de tal manera de que podamos ejemplificar, sea más fácil ejemplificar el impacto que va a tener ese cambio. Y una vez que tienes la presentación, pues vas y la presentas. Algo súper importante es no tomarse mucho tiempo. Si puedes encapsular, por eso se llaman cápsulas de SEO, el conocimiento en 7 minutos es mi tiempo perfecto. 7 minutos yo creo que es el tiempo que una persona te va a prestar atención. Así que si las puedes encapsular en 7 minutos y dejar 3 minutos, 5 minutos para preguntas, fenomenal. Y entre más dinámica y más ejemplos utilices durante tu speech o mientras que cuentas tu historia, muchísimo mejor. Buenísimo. Yo creo que este concepto de las cápsulas de SEO es algo que es lo que diferencia cómo tú llevas un proceso de SEO a cómo se lleva en la industria en general. Quizá no eres la única que lo deba estar haciendo,
pero sí es algo que no está capitalizado, ¿no? Y cuando yo digo capitalizado es que todos sabemos que en el SEO hay que hacer un keyword research, hay que hacer una auditoría técnica, hay que hacer un análisis de la competencia, un benchmark, pero no sabemos que hay que hacer cápsulas de SEO, ¿sí? Y yo creo que esto es algo que sería muy bueno que pudieses capitalizar, y esto puede ser en un video, en un curso, en un artículo, para que la comunidad de SEO se empiece a beneficiar de este pequeño descubrimiento, quizá no tan descubrimiento, sino ampliación de este concepto de formación, porque esto me lleva a a la siguiente pregunta, y es para empezarnos a meter un poco en tu día a día. ¿Cuánto tiempo en realidad crees que inviertes tú en porcentajes, digamos, en el proceso de auditoría técnica? En el proceso, pero a la semana, Digamos, ¿cuánto al tiempo me mes. toma hacer una auditoría? No, yo creo que más bien, por ejemplo, si quieres, para que nos metamos completo, cuéntanos un poco cuál es ese conjunto de actividades que tú estás haciendo en este momento como SEO Product Champion y el porcentaje que tiene cada una de ellas. Em, bueno, un poco el tema de las auditorías como tal, es un proceso que me tomaba muchísimo tiempo al principio, porque o sea, había muchísimas oportunidades, muchísimos elementos que se podían optimizar dentro de Platzi, y el sitio es extremadamente grande. Entonces, es solamente mandar a rastrear el sitio como tal me toma muchos días. O sea, tomaba muchos días. De hecho, mi máquina se moría cuando lanzaba este proceso. Pero justamente con la ayuda de infraestructura, del equipo de infra, hemos logrado pasar este proceso a la nube, y ya no dependo de mi máquina para hacer el proceso de rastreo, donde realmente ocupo mi mente y mi esfuerzo real está en analizar los datos que me da ese rastreo, ¿no? Generalmente me toma, no sé, sí, un día puede ser en analizar cuáles son las oportunidades de optimización, y luego irlas resolviendo si las vamos distribuyendo a lo largo del mes. Entonces, por ejemplo, las cápsulas de SEO me pueden tomar una mañana en preparar la presentación, por ejemplo, y practicarla y tal. Eh, Pensar de qué voy a hablar es algo que he depurado bastante, entonces ya generalmente tengo una lista de temas, o si veo una oportunidad o algo que necesitan y tengo la información fresca, generalmente ya sé cómo es la estructura, qué es lo que voy a decir, qué es lo que necesitan, y se ha hecho muy, muy ágil en ese sentido. Eh, Ahí lo que toma más tiempo es hacer la alianza para que puedas tener un espacio para hablar sobre este tema y mostrar cuál es el impacto que va a tener, porque es importante que te escuchen eh, el tema. Eso es lo que realmente me toma más esfuerzo en este momento, ¿Y digamos. cuál es tu aproximación a eso? ¿Cómo generas esas alianzas? Hablando con la gente, creo que aquí lo principal es que hables con la gente. eh, o sea, más que se podría decir que hablar con la gente es el segundo paso para poder crear este espacio, porque lo primero que o sea, lo primero que yo hago es escuchar. Bueno, en nuestro caso sería leer, porque somos un equipo 100% remoto, entonces todos nos estamos leyendo todo el día, así que estoy muy atenta a los canales de otros equipos, porque cuando tú haces la auditoría, tú ves patrones, y ves patrones en áreas que necesitan optimización. Entonces yo digo, vale, por ejemplo, el tema que estábamos hablando de los esquemas. Tú dices, vale, están estas landings que no tienen esquema o que tienen un esquema mal implementado. Vale, entonces, ¿quién es el owner de estos espacios? ¿Quién crea esto? Esto lo crea tal persona. Vale, pero resulta que esta persona
también trabaja con otro equipo. Entonces, lo primero que hago es como tener ahí un listener, donde siempre estoy leyendo, escuchando qué es lo que están haciendo. Así que es un trabajo mucho de escucha con atención, escucha asertiva puede ser el término, para que puedas entender cuál es el lenguaje que utilizan, cuáles son sus dolencias, en dónde necesitan ayuda y cómo así puedo llegar a saber cuál es el aporte que a ellos les va a dar escucharme en la parte de SEO, cómo me puedo acercar a plantear el cambio que necesito que hagan. Y ya después también veo realmente no sé en qué orden lo hago, pero también veo cuáles son las métricas, porque puede ser que veamos esta oportunidad en las esquimas, pero las landing estén recibiendo muy poquito tráfico y a nivel de negocio, pues el cambio que quieres hacer no va a representar un gran impacto. Entonces tú dices, vale, tengo que analizar los datos porque para poder priorizar el esfuerzo, ¿no? ¿Hago esto primero o hago esto después? Hablo con esta persona, ¿qué cápsula doy primero? Porque puede ser que yo vea que necesitan saber un montón de cosas sobre SEO, pero hay cosas más importantes. Una cosa que me ha servido también últimamente es abrir el proceso a ese equipo para que sean parte de lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, yo acabo de crear una lista de temas para el equipo de educación de Platzi y he ido al equipo y le he dicho, oye, tengo estos temas que me gustaría darte, porque esto va a cambiar, va a impactar en la forma en la que nos encuentran nuestros estudiantes de esta manera o de esta otra manera. Y ellos me han dado un feedback directo, me han dicho, oye, este orden que tú me estás proponiendo está chévere, pero yo necesito la última cápsula, justo la última cápsula que me estás planteando, necesito que me la des la semana que viene. Y eso es un feedback, o sea, eso realmente era un punto ciego, porque yo no estaba viendo esa oportunidad o esa necesidad. Entonces, si tú abres el proceso a que otras personas participen, va a ser muchísimo más enriquecedor, seguramente va a ser mucho más efectivo y va a ser mucho más divertido, eso de por seguro. Entonces, ese es el proceso que hago para poder crear estas alianzas. Buenísimo. Hablando un poco de esto de priorización, yo les quiero compartir que esta ha sido una de las claves para que nosotros podamos generar crecimiento constante dentro de la compañía, porque, por ejemplo, muchas veces cuando estamos iniciando en una carrera de SEO o estamos en una empresa pequeña, un sitio web pequeño o algo que nosotros podamos implementar, muchas veces nos enfocamos en, por ejemplo, arreglar un canonical de una URL o arreglar un título duplicado de solamente una URL que tiene eso. Entonces, realmente tenemos que pensar cuál es el impacto y el esfuerzo que requiere cada una de esas tareas para que nosotros podamos sacarlas adelante, porque muchas veces esto yo diría que funciona algo así como la política, como más o menos como House of Cards, que uno va haciendo como un intercambio de, yo no diría favores, sino es como un intercambio de yo te ayudo a descubrir algo para que tú obtengas un resultado, ¿cierto? Porque esto no se trata solamente de, lo estamos haciendo para nosotros como SEOs, el equipo técnico no implementa para que nosotros como SEOs triunfemos, sino que nosotros ayudamos a descubrir unas oportunidades que son rarísimas y que un desarrollador quizá nunca se podría imaginar que van a tener un impacto en el crecimiento de la empresa. Entonces ese es más bien el intercambio que nosotros hacemos ahí, y es descubrir oportunidades para que el impacto del equipo de producto se vea en los resultados de la empresa. Y esto, por ende, tiene que tener un proceso de priorización, que yo siento que es una de las cosas que también nosotros como equipo en Platzi debemos capitalizar, porque esto no es algo común. Se tiende a pasar un listado de tareas, de cambiar títulos, de cambiar etiquetas, de hacer X cosa en el código, pero no se mide cuál es el impacto y el esfuerzo que eso va a tener. Entonces aquí como una pequeña invitación a las personas que están viéndonos y escuchándonos es que midan el impacto
y el esfuerzo que requieren cada una de esas tareas para que puedan priorizar esa lista que ustedes tienen, porque muchas veces uno le puede generar un backlog de trabajo al equipo de producto, al equipo de tecnología, un backlog de 6 meses. Eso es muy fácil hacerlo, pero realmente tiene el equipo de tecnología ese ancho de banda para poder procesar todo ese backlog que nosotros le estamos pasando. En la mayoría de casos no. Entonces ahí es donde tenemos que priorizar. Y esto aplica no solamente a tecnología, sino también a la creación de contenidos, a la optimización de contenidos. La priorización es un elemento muy fuerte que nos hace falta priorizar un poco. Nos hace falta capitalizar, quiero decir, nos hace falta establecer procesos y tener claro cómo es que se hace un proceso de priorización en términos técnicos y de contenidos. Entonces, Lucía, nos has contado hasta ahora que tienes automatizado el rastreo del sitio web, que lo haces en la nube. Explícanos un poquito qué quiere decir esto, qué quiere decir automatizar el rastreo en la nube. Bueno, yo trabajo a mí me gusta mucho Screaming Frog, soy súper fan de Screaming Frog, así que utilizo mucho esta herramienta para poder identificar como oportunidades de optimización, sobre todo, dentro de la plataforma. Así que con ayuda de Infra lo que hicimos fue crear una máquina virtual directamente, lo puedes crear en AWS, en Azure, donde lo quieras trabajar, y con esta maquinita virtual montamos el programa en la máquina virtual y utilizamos la funcionalidad de calendarización o de programación del rastreo, ¿no? Puedes montar toda la configuración dentro de Screaming Frog y hacerle las validaciones que necesites a nivel de seguridad y que vaya rastreando. Aquí yo creo que lo mejor es que te quita ocupar tu máquina y en la potencia de tu máquina para hacer este trabajo. Es súper útil si tienes sitios extremadamente grandes y esto luego lo que hace es hacer un proceso interno para mandar el rastreo a una especie de archivador, una especie de base de datos dentro de la propia nube y mandar un mensaje al equipo a través de Slack diciéndole que ese rastreo ya está disponible y que se lo pueden descargar. También es muy útil porque la comunicación en sí de que ese rastreo ya está listo expira. Entonces no tienes ese rastreo almacenado, o sea, no tienes histórico de rastreo de hace 3 meses ni nada ocupándote espacio porque los rastreos generalmente son grandes. Entonces te permite también optimizar recursos. Buenísimo. Hay una historia muy buena tuya que siempre me gusta resaltar y es cuando tú entraste a Platzi, tú te imaginabas que ibas a estar haciendo esas auditorías, ¿no? Al sitio de Platzi y implementando esos cambios técnicos y tocando el código hasta que, como nos contabas, viste que pues todo el core de Platzi, todo lo que hay en el código es un ente viviendo que crece y se reproduce por sí solo. Y después viste cuál fue la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad de estar trabajando como SEO en una empresa en donde el SEO no lo hacemos nosotros como equipo, ¿no? Lo hacen todas las personas que tienen acceso a tocar el sitio web, a crear contenidos. Entonces, fíjense la diferencia que hay dentro de la idealización que tenemos de la carrera de SEO, que es decir, hacemos una auditoría y pasamos un listado de cosas y esas cosas se hacen por arte de magia, cuando en realidad lo dice Lucía, ella solamente toma un día en analizar el rastreo. El resto es cuestión de gestión, de crear relaciones, formar a las personas, priorizar, analizar métricas, pasar resultados, un montón de tareas que en realidad esto es lo que no se aprende en los cursos de SEO, porque nosotros en el curso de SEO técnico en Platzi pues enseñamos a hacer la auditoría y a sacar todo esto que hay que implementar, pero en realidad es cuando entramos a trabajar con otras personas
que vemos la necesidad de que esas otras personas sepan cuál es el impacto de lo que estamos haciendo y por qué hay que hacerlo. Yo creo que esa es una de las claves para manejar un poco la frustración, porque quiero que vayamos, entremos un poquito a este tema de la frustración ahora. Em, pero para mí ha sido un descubrimiento el poder ver que no porque yo diga que hay que hacer algo, las personas lo van a hacer. Las personas necesitan saber por qué. Yo diría que esa es la pregunta clave, ¿por qué hay que hacer esto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me siento a escribir, ¿por qué deberíamos hacer esto? Porque muchas veces nosotros lo tenemos claro en nuestra mente o en nuestro corazón, pero no tenemos las palabras para explicarlo, y si nosotros no lo tenemos claro, mucho menos la otra persona. Entonces es como si alguien nos dijera ahorita, venga, usted lo que tiene que hacer es quitarle todos los metatítulos a todas las URLs. Es como, wow, pues yo creo que eso no hay que hacerlo, ¿no? Pero si la persona nos dice, no, es que lo que pasa es que ahora Google en su algoritmo genera automáticamente los metatítulos y ya no hay que hacerlos. Es como, ok, eso tiene todo el sentido. ¿Y en dónde está la prueba, no? Porque también hay que ver las cosas con pruebas. Entonces, yo siento que esa es una de las claves para superar la frustración, que es, diría yo, el problema principal que tenemos los SEOs en este mundo del marketing y del producto. Y entonces quiero preguntarte cuál es tu proceso o cómo lidias con la frustración, o es algo que no existe en tu vida. Cuéntame. Sí, no. Yo creo que a mí realmente lo que me ha servido muchísimo para lidiar con la frustración es acercarme a ese sentimiento con curiosidad y con ánimo de aprender. Porque a veces bueno, por ejemplo, a veces ocurre que tú pues te sientes frustrado y te quedes ahí regodeado en el dolor, en lo más profundo de ese sentimiento, pero llega un momento en el que dices, bueno, ya, o sea, si me quedo aquí, esto no se va a solucionar. Entonces toca salir como de ahí, de debajo de la manta, y bueno, ok, ¿cuál es el problema que hay? Y yo hago como un proceso, porque muchas veces tú no sabes que estás frustrado, tú solo tienes una molestia. Entonces, yo hago un proceso de, muchas veces, a mí me gusta mucho hacer senderismo e irme a caminar, y voy como, bueno, amigos, AFK, nos vemos en un rato, voy a hablar con mi proceso de frustración, me voy a caminar y a identificar por qué estoy molesta, hasta que llego a, vale, estoy molesta porque hace tiempo que estoy persiguiendo este objetivo y no lo estoy logrando. Entonces empiezas un proceso en, vale, ¿por qué no lo estás logrando? ¿Cuáles son los impedimentos que tienes? Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Vale, ¿cómo podemos resolver el primero? Vale, así. En el segundo, bueno, necesito ayuda de tal persona. Y así vas. Y luego haces un proceso primero en el que nivelas tus sentimientos, tu emoción, mejor dicho, y no dejas que esa emoción te domine, sino que tú haces un proceso en el que bajas los niveles de frustración o de estrés y empiezas a utilizar el cerebro y no te ofuscas con la emoción que estás teniendo. Y luego a mí me ayuda muchísimo escribir, si realmente estoy teniendo un molestia con algo mucho en el momento de frustrarme, porque muchas veces es que no he sabido a lo mejor transmitir o comunicarme en el mismo lenguaje que esa persona. Así que mi proceso para lidiar con la frustración es ese, irte a caminar, irte a tomar un café, identificar cuáles son tus blockers con criterio, porque a veces los blockers los tienes tú mismo, identificar cuál es el blocker y ver cómo solucionarlo. Y eso lo escribo, o sea, esto es lo que me ha frustrado, estos son los blockers que tengo, esta es mi propuesta para solucionarlo. Y hay algo que yo suelo decirte muchas veces, que es, necesito un patito de goma. Voy a validar los procesos que estoy pensando, o las ideas que tengo las valido, me gusta validarlas con otra persona.
ya sea con una persona que, por lo menos en mi caso, que tenga mucha más experiencia en SEO, o con un desarrollador, con una persona que no tenga nada que ver con la parte de desarrollo. Eso me ayuda mucho a tener otra perspectiva del caleidoscopio. Así que ese es mi proceso para lidiar con la frustración. Y no, aunque a veces te gusta quedarte ahí en un ratito dándote golpes contra la pared, pero eso no te va a llevar a ningún sitio. Así que hay que, hay que crearte tu propia metodología. Buenísimo. Entonces aquí para dar un resumen de la metodología, el primer paso es reconocer que estamos frustrados, reconocer nuestras emociones, porque como decía Lucía, la frustración pues es un sentimiento y la clave de la inteligencia emocional es cómo nosotros nos aproximamos hacia nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque básicamente todo esto se trata de cómo reaccionamos. El, hay muchos, he estado leyendo últimamente muy frecuente en redes sociales que el éxito no se trata tanto de nuestras habilidades técnicas, las habilidades técnicas son un porcentaje menor, sino más de cuál es nuestro mindset, cuál es nuestro estado mental con respecto a lo que queremos lograr. Entonces, ese primer paso de reconocer nos permite decir, ok, lo que estoy sintiendo es frustración. Yo invitaría aquí a una cosa ahí como ya adicional en ese paso y es no identificarse con eso. Yo creo, y esto es algo que va desde el lenguaje, y es decir, yo estoy frustrada, estoy frustrado. Quizá ese no es el camino más correcto, sino estoy sintiendo frustración. Entre estoy sintiendo y estoy frustrado, hay una distancia bastante grande. Y esto es un poco difícil de explicarlo en términos de palabras, pero es lo que es el discurso que nos estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo estoy frustrado o estoy sintiendo que hay una frustración y debo superarla. Es como esa abstracción nos permite ver el problema desde lo lejos y poderlo solucionar. Mientras que si yo sigo diciendo, yo estoy frustrada, pues ahí es donde estoy. Más si vemos como hay una frustración y la estoy sintiendo, es como, wow, me logro abstraer y la logro reconocer para solucionar. Entonces, en el proceso de Lucía, después lo que sigue es nivelamos, después de reconocer, nivelamos, nos relajamos, tomamos un tiempo para relajarnos, ya sea caminando, corriendo, respirando, meditando, haciendo ejercicio. Hay muchas formas de hacerlo. En el caso de Lucía, las montañas le ayudan mucho. Y luego de esto viene el proceso de escribir para encontrar una propuesta a solucionar eso. Entonces, fíjense que aquí es ir con un objetivo claro, a decir, esto es lo que yo quiero lograr, qué es lo que hay en medio de ese objetivo que yo tengo y el estado en el que estoy en este momento para poder lograr eso y cómo puedo ir de un punto A a un punto B. Y por último, Lucía propone entonces validarlo, ya que tiene una solución, lo valida, en este caso con su manager, que soy yo, hace esa validación, siempre Lucía me usa como su patito de goma y me cuenta cuál es su problema y cuál es su approach y hace pues esta validación y lo hace una realidad. Entonces, pues bueno, un gran descubrimiento ahí que me lleva quizá el último punto que quiero tocar y es cómo sientes tú, cómo piensas tú que el SEO ha aportado crecimiento a tu vida personal. En mi caso, por ejemplo, para compartirlo rápidamente, una cosa que yo he visto es que el SEO me ha ayudado a generar empatía. Yo siento que la empatía es una de las herramientas principales que debemos tener como SEOs. Por el lado de contenidos, porque necesitamos hacer empatía con lo que está buscando la persona para darle una respuesta. Y por el lado técnico, porque necesitamos hacer empatía con las otras personas para lograr
que caminemos en una misma dirección y que logremos un objetivo en conjunto. Entonces, ¿cómo sientes tú que el SEO, estos 2 años, para no alargarlo mucho, estos 2 años de carrera que has tenido como SEO en Platzi, que han aportado a tu crecimiento personal? Eso, em, yo diría que hay mucho de empatía, ¿no? Como tú estás comentando, ponerse en la posición del otro y un poco cómo va a buscar y cómo va cómo es su proceso, ¿no? De entendimiento de las cosas. Mm, pero sobre todo yo lo llamo como diversificación o algo así, como distintos puntos de vista, poder valorar distintos puntos de vista. Y me ha ayudado mucho en la comunicación, porque te ayuda a entender que no todo el mundo busca como yo busco, no todo el mundo busca como, por ejemplo, busca mi hermano o puede buscar cualquier otra persona en, en Google. No todos nos comunicamos igual. A ese es el punto que quiero llegar, más que a la búsqueda. No todos nos comunicamos igual. Y no hay que. Yo disfruto entendiendo cómo se comunican las otras personas, porque desde allí puedes partir para que tu mensaje realmente pueda llegar. Así que creo que el SEO y este proceso en este tiempo en Platzi me ha enseñado muchísimo eso. En temas de comunicación me ha enseñado mucho. Se me hace un poco difícil explicarlo en palabras porque realmente es algo que tengo como muy, es un sentimiento, ¿no? Y además como lo disfruto, es algo que estoy viviendo todavía. Entonces como que no he podido reflexionar sobre está ahí en background, está rondando por allí, pero el proceso de comunicación es algo que he aprendido, que me ha ayudado a pensar distinto, a hacer empatías con la gente, cómo está entendiendo, cómo se aproxima muchas veces a conceptos nuevos, cómo se aproxima a un problema, cómo se aproxima a una oportunidad, entender cómo esa mirada desde otra persona, desde otra perspectiva, me ha ayudado a llegar mucho más rápido a donde quiero ir, y eso me lo ha dado estos 2 años trabajando en SEO y trabajando en Platzi. Wow, tremendo, tremendo. Realmente para mí esto es lo más valioso de este camino, de esta conversación también. Es muy importante ver cómo utilizamos nuestro día a día para crecer realmente como personas, porque si simplemente estamos buscando crecer intelectualmente o que seamos más reconocidos o que nuestros roles en la compañía crezcan, estamos quizá jugando un poco incompleto el juego de la vida, porque la invitación es a aprovechar todo esto para que crezcamos, en este caso como Lucía lo ha hecho, de una forma integral, ¿no? Que todo esto que aprendemos en el día a día lo podamos llevar y aplicar con nuestra familia, con nuestras personas más cercanas, en este caso desde la comunicación. Bueno, Lucía, pues estamos, o yo creo que ya llegamos como al final de este podcast de SEO por el día de hoy. Wow, no, pues muy contento con esta conversación. Me llevo muchísimas cosas. Por ejemplo, esto de capitalizar el conocimiento, creo que es una cosa que definitivamente tenemos que empezar a hacer, de compartir todo esto que estamos aprendiendo para que otras personas que están en el mismo rubro lo puedan aplicar. Tengo muchísimas más preguntas que nos podríamos quedar. Yo creo que aquí como Joe Rogan hablando 4 o 5 horas. Pero yo creo que lo podemos dejar para una próxima invitación, para que esto no se quede aquí y quizá en un tiempo podamos reflexionar de lo que estábamos hablando hoy a nivel técnico, a nivel personal y todo esto. Así que, bueno, para ir cerrando, ¿en dónde te pueden encontrar las personas que quieran conectar contigo socialmente?
Sí, no, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que ha sido encantador conversar y conocernos un poco más a nivel profesional y cómo nos ha aportado el SEO en nuestro crecimiento. Pues yo soy bastante calladita en las redes sociales, a pesar de que leo bastante. Me pueden encontrar en LinkedIn, por supuesto. Tengo Twitter también, me pueden mandar mensajes por Twitter. Em, Esas son las dos redes que más visito a nivel público. Así que nada, por ahí nos vemos y por ahí nos escribimos. Buenísimo. En LinkedIn se encuentran como Lucía Sánchez y en Twitter, ¿cómo te encuentran? Lu_Crown San 2. Pero vamos, Lu, Lucía raya Sánchez. al piso, San Eso. 2. Listo, súper Totalmente, buenísimo. sí. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por haber estado hoy en esta conversación y Gracias a pues ti. a ver, nos quedamos pendiente para una próxima. Muchas gracias. Claro que sí, un placer. Te cuidas.